Mi siguiente invitado es el profesor Fernando Ábrego, dirigente de la Asociación de Profesores de Panamá, ASOPROF. Profesor, buenos días. Sí, muy buenos días, estimado periodista. Saludos. Profesor, semana de preparación. ¿Cómo ha ido? Y sobre todo, ¿qué nos espera a partir del próximo lunes? Bueno, mire, durante esta semana, del 22 al 26 de febrero, inició ya prácticamente el calendario escolar con la semana de organización, donde los docentes han tenido que reunirse con los directivos de cada centro en las 16 regiones escolares para planificar todo lo relacionado a cómo se va a desarrollar el primer trimestre que el mismo decreto 25 del 14 de enero del 2021 ha establecido como a distancia. Nos preocupa es la situación de los estudiantes que el año pasado no pudieron conectarse. Inicialmente el Ministerio de Educación hablaba de 58.000. La cifra que nosotros manejábamos es mayor que esa cifra. Luego hablaron de 9.000, ahora están diciendo que son 15.000 estudiantes. O sea, la data realmente que ofrece el Ministerio de Educación no es fiable en relación a los estudiantes que se quedaron sin educación en el 2020. Sí. Y estos estudiantes, el Ministerio de Educación plantea reinsertarlo en el proceso de aprendizaje en este 2021, lo que ellos han denominado aprendizaje acelerado, que a nuestra manera de ver, la forma como están planteando la atención a estos estudiantes no es la mejor por el hecho de que estos estudiantes este año van a sufrir las mismas situaciones que sufrieron el año pasado porque simple y sencillamente no tienen conectividad y no tienen dispositivo. Claro. Entonces, el Ministerio de Educación ha planteado la posibilidad de visitas domiciliarias. Entonces, el primer trimestre o es a distancia o es semipresencial. Hay que definir muy claramente cuál es esa situación por el hecho de que aquí nadie está vacunado todavía. Es verdad que las vacunas están llegando, Sí. pero aquí no se ha vacunado ni a los estudiantes, ni a los padres de familia, ni a los profesores, ni a los administrativos. Lo que pasa es que hay un ambiente de positivismo en relación a que la pandemia ya ha desaparecido. Por el contrario, ha bajado de lo que ha subido, pero los niveles de contagio se mantienen en esa llamada meseta y los centros o las aulas de clase pueden convertirse en vectores de contagio por el COVID-19. Y esto nos lleva entonces a nosotros a seguir privilegiando el tema de la vida por encima de la educación, que también es un derecho fundamental como lo establece la Constitución, pero sin vida no hay educación, pero, profesor, no hay nada. Entonces, esta situación nos preocupa sobremanera. Profesor, ver por 15.000 estudiantes, que dice el Ministerio de Educación, me dijo el pasado martes, que tienen un esquema para ponerlos al día. No es perder el bosque por el árbol, porque no estamos hablando de los 800.000 que sí están recibiendo clases y que sí recibieron clases. Es decir, yo creo que más preocupante es qué tipo de calidad educativa están recibiendo los estudiantes, a saber quiénes las están recibiendo y quiénes no. Mire, ese es el punto uno de los puntos fundamentales. Le explico algo. Yo quiero decirle al país que este año 2020 hay una generación de estudiantes, por ejemplo, los que el año pasado iban para primer grado, sí, y no se pudieron conectar. Esos estudiantes en el 2021 van a tener que nuevamente estar en primer grado porque no se pudieron conectar el año pasado, lo que significa que perdieron un año. Los estudiantes de 12 que el año pasado no se conectaron, perdieron un año porque este año deberían estar en el primer año de la Universidad de Panamá y van a tener que dar nuevamente 12º grado y habría que ver si tienen las condiciones, los recursos didácticos, los materiales didácticos y las herramientas tecnológicas para el tema. Pero también lo que sucede es que ellos quieren que profesor, nosotros, profesor, es que además de los grupos que usted tiene en el 2021, ajá, atienda a esta población estudiantil de manera simultánea cuando estos estudiantes necesitan un apoyo psicoemocional, sí, además de una atención especial que indica o que sugiere la contratación de nuevos docentes que atienda a esta población estudiantil golpeada por una situación de pandemia, por una situación económica y psicoemocional. Y yo no sé cómo van a hacer los docentes atendiendo a los grupos que ya tienen, pero además atendiendo a los grupos que se quedaron rezagados
por el tema de la falta de herramientas tecnológicas, recursos y materiales didácticos. Porque yo no, es decir, cuando hablo de la calidad educativa, hablo del general. Es decir, ¿hasta qué punto hay responsabilidad del docente, que también pues los tomó de sorpresa, como a todos, esta pandemia, en la clase, en el tipo de clases que le estaba dando a los estudiantes? Es decir, ¿hasta dónde hay un mea culpa también de un cuerpo docente que igualmente estaba pues dando palos de ciego, adaptándose a una modalidad de docencia que nadie esperaba que fuera así? Mire, hay una situación que tenemos que, el tema del mea culpa yo creo que es de toda la comunidad De todos, no, educativa. no, por eso le digo, esto nos tomó de sorpresa a todos. Sí, claro, yo le puedo decir, por ejemplo, que el año pasado el tema de la educación a distancia se desarrolló porque muchos docentes compraron computadoras, compraron dispositivos, fortalecieron su sistema de internet, los padres de familia compraron tarjetas a sus estudiantes y se logró a duras penas llevar una cantidad o quizás la mayor cantidad de estudiantes a terminar el periodo escolar. Pero en el tema de la calidad de la que usted habla, hay distintas modalidades. Por ejemplo, ¿qué puede aprender un estudiante que le dé secuencia a las clases, por ejemplo, radiales, sin tener en sus manos, por ejemplo, las guías impresas o los cuadernillos impresos? O sea, escuchando nada más, escuchando una clase y anotando en el cuaderno, podemos hablar del tema de la calidad educativa que está ofreciendo este ministerio. Por ejemplo, en el tema televisivo, o asignaturas complejas como matemática, en el caso de las ciencias naturales, biología, física, química, se puede hablar de calidad educativa escuchando una clase de física, química, matemática radialmente o a través de televisión sin que el estudiante pueda resolver sus dudas en el momento o por lo menos posteriormente. Fíjese, ¿qué está haciendo el Ministerio de Educación con los nuevos lineamientos 2021? Nuevamente sometiendo a los estudiantes a Microsoft Teams, que no es más que a Microsoft Teams, lo está sometiendo a la plataforma Esther, que son plataformas que si bien es cierto ofrecen interactividad y todo lo demás, sí, pero es para aquellos que tienen un dispositivo de media gama, de alta gama, pero resulta ser que nuestros estudiantes de las escuelas oficiales tienen dispositivos de baja gama. Si usted me dice a mí cuál es mejor, la educación presencial o a distancia, yo le digo que es la educación presencial, pero sin vacuna, para ninguno de los actores del sistema, sin una medida férrea de bioseguridad, más allá de querer reactivar la economía. Ojo con esto, ojo con esto, porque aquí se está ventilando el tema de la educación semipresencial con el único objetivo de activar la economía, sin importar la vida de muchos estudiantes que ya han perdido familiares, de muchos docentes que también han perdido familiares, incluso directivos de muchos centros escolares, como hace poco, lastimosamente, en el caso de Boca del Toro, perdimos una docente en la dirección regional. Pero, profesor, por ejemplo, el tema del riesgo está permanente. Bogotá, y el tema de la calidad, tenemos que comprometernos, pero para eso tiene que haber una planificación educativa coherente. El Ministerio de Educación no la tiene. Prácticamente ha brindado para este año lo mismo del año pasado. Bueno, lo cierto es, profesor, Costa Rica ya regresó a clases con 3 veces más casos activos que nosotros. Bogotá, Colombia también regresó a clases. Es decir, ¿cuándo damos ese paso? ¿O cuándo ustedes consideran que es prudente dar ese paso que la está dando todo el mundo? Bueno, en el caso de Costa Rica, a escaso 2 semanas de haberse iniciado las clases presenciales con los niveles más bajos, porque son los más perjudicados en este tema de la educación a distancia, porque ellos necesitan interactividad, necesitan socializarse con sus amigos y desarrollar los aspectos cognitivos, psicomotor, y estamos claros en eso. Miren, el docente panameño está preparado para la educación a distancia y para la educación presencial. Lo que no están preparados es el Ministerio de Educación. Okay, el Ministerio de Educación es el que no está preparado. ¿Por qué? Porque fíjense, si no hubiese sido por la protesta de los docentes, estuviéramos en la fase 4 de vacunación. Nos han pasado a la fase 2B de vacunación y no se ha dicho todavía exactamente cuándo inicia ese proceso y no se ha dicho todavía si van a vacunar solamente a los docentes o si van a vacunar también a los estudiantes y a los administrativos, que son seres humanos y también tienen derecho a salvaguardar la vida, que es un deber constitucional del Estado. Entonces, estas cosas habría que preguntársela al Meduca, si ellos están preparados para la educación a distancia, si las escuelas están preparadas
para la educación semipresencial, si realmente depositaron el Fondo de Equidad y Calidad Educativa, FESE, en los centros educativos para comprar los insumos, para mantener alcohol en los pasillos, para mantener jabón, si hay agua potable, si ya nombraron a los miles de trabajadores manuales que despidieron hace 3 meses atrás. La pregunta que cabe es eso, si ya el Ministerio de Educación está preparado para la educación semipresencial o presencial. Los docentes estamos preparados para cualquiera de las dos instancias, presencial, a distancia o semipresencial, siempre y cuando se garantice o se privilegie el tema de la vida, que es lo más importante que tiene un ser humano. Profesor Abrego, como siempre un placer escucharle a usted y también. feliz regreso a clases. Muchas gracias.